buenas tardes, pero al padre Luis Montes ya lo han presentado esta mañana. Poco más que añadir. 20 años en Oriente Próximo, Belén, Jordania, Egipto, y desde el 2010 en Irak, misionando. Están desarrollando su labor en la Catedral Latina de Bagdad, de San José y Santa Teresa del Niño Jesús. Y quería, no sé si oyó al exorcista padre Gabriel Amor la semana pasada, el Estado Islámico es Satanás. ¿Es exageración? Ciertamente que el así llamado Estado Islámico es seguidor de Satanás. En la Biblia se dice que el diablo es asesino desde el principio. Y estos son asesinos desde el principio. Ciertamente no adoran al Dios verdadero y sus obras muestran que sus corazones están llenos de odio por el hombre, de odio por la criatura que Dios creó. Y por lo tanto, sí se puede decir con total verdad que son seguidores de Satanás. Usted llegó 6 días después del brutal atentado en la Catedral Sirio-Católica de Bagdad, víspera de Todos los Santos. ¿Qué recuerda de aquellos días? Sí, en realidad yo llegué un mes y medio después. Llegué a mediados de diciembre y por supuesto había escuchado las noticias antes y durante todo este tiempo traté de seguir varios de los relatos sobre ese episodio, que visto desde un punto de vista humano fue absolutamente espantoso, pero visto desde el punto de vista de la obra de Dios fue absolutamente maravilloso. Nosotros no deseamos eso para nadie y tenemos que luchar para que esas cosas no sucedan más. Pero por otra parte, Dios, que es todopoderoso, saca de los peores males, saca grandes bienes, ¿no? Del peor mal que hizo el hombre jamás en la historia, que es el asesinato del Hijo único de Dios, sacó la redención para todo el género humano. Y de estos asesinatos tan injustos sacó unos ejemplos para nosotros que nos dejan pasmados, ¿no? Lo que pasó en ese atentado y lo que pasa prácticamente todos los días en Medio Oriente y en otros países como Pakistán, Nigeria, lo que pasa en Níger, etc., son hechos milagrosos del poder de la gracia de Dios en el corazón de sus hijos. ¿Sí? Es una cosa que realmente asombra, no porque uno no lo sepa por la fe, sino porque al escucharlo por experiencia uno se queda helado, ¿no? Entonces es para nosotros que somos testigos directos, es una obligación darlo a conocer, ¿no? Me parece a mí que incluso como iglesia estamos fallando, tendríamos que hacer más para que se conozca la gesta de estos mártires. Y yo creo que en el futuro se van a considerar los mártires iraquíes y los mártires de Siria y los mártires de Nigeria, como se consideran ahora a los santos asesinados en los primeros siglos, ¿no? Porque sus ejemplos son muy similares. Hemos oído desde el primer día y estremecedoramente los testimonios de perdón, misericordia. ¿Es incompatible con la legítima defensa? Por supuesto que no. A veces la gente simplifica, ¿no? Y dice, no, tenemos que meter una bomba y matarlos a todos. Eso no es una solución. A veces la gente dice, no se puede atacarlos para nada, tenemos que poner la otra mejilla. Pero ambas posturas son totalmente simplistas y son un error. Jesucristo dio su cuerpo a la cruz, pero cuando le golpearon la mejilla no puso la otra. Dijo, si he hecho mal, dime en qué. Pero si no, ¿por qué me golpeas? Entonces yo puedo perdonar al que mata a mi hermano, pero tengo derecho a defender a mi otro hermano para que no lo maten. Por eso es que la postura de la Iglesia es clara. Y lo ha dicho el Papa Francisco, está en el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿sí? El derecho a la legítima defensa es un derecho y para algunas personas es un deber. No se puede permitir un genocidio y que maten a todos y quedarnos de brazos cruzados. Una cosa es el perdón personal que hace el cristiano del que lo está persiguiendo y otra cosa es el deber de los gobiernos de proteger al indefenso.
algunos líderes religiosos y políticos han propuesto como solución a lo que llaman conflicto la creación de un protectorado, una zona en la que juntar a los cristianos. ¿Cómo ve usted este tipo de soluciones? Las opiniones que yo he escuchado en Irak están divididas. A algunos les parece bien para que tengan lugar donde estén protegidos los cristianos. A mí personalmente no me parece bien. Me parece que en el futuro esto va a ser causa de que sean más fácilmente eliminados los cristianos. Y además me parece a mí que es renunciar a la convivencia. Como nosotros decimos, los cristianos están en Irak desde los primeros siglos, ¿sí? Y han siempre colaborado con la sociedad. Esta sociedad, sin el fermento de la levadura cristiana, se van a volver muchísimo más violentos. ¿Quién va a predicar del perdón si no son los cristianos? ¿Quién va a hablar de la caridad verdadera si no son los cristianos? La pérdida del elemento cristiano en Medio Oriente es terrible para la humanidad. Y en el futuro, si llega a pasar, Occidente se va a arrepentir terriblemente porque esos estados se van a convertir en mucho más violentos y va a ser causa de muchísimos más problemas. Se van a arrepentir de lo que están permitiendo que pase ahora. Por eso lo que hay que hacer es detener la agresión y permitir que los cristianos vuelvan a sus hogares. ¿Con qué derecho vamos a decirle, no, bueno, váyanse? Hay gente que nos escribe, ¿no? Bueno, pero ¿para qué se metieron ahí? Están ahí desde siempre. Están ahí antes ciertamente que los musulmanes. Es su país, su historia, su vida. Y nosotros tenemos que defender que eso se mantenga, ¿no? Por eso es que este tipo de ideas, si bien yo entiendo la necesidad de plantearlas y algunos, incluso he escuchado algunos del clero en Irak la apoyan, a mí personalmente me parece que tiene más contras que ventajas. ¿En qué papel cree que está jugando Occidente? Con Occidente me refiero a los poderes políticos, a los gobiernos, en la solución o en el agravamiento del conflicto. Voy a reducir un poco más el ámbito para que no se me vaya por las ramas, don Luis. ¿Deberían las Organizaciones Unidas promover una fuerza de intervención o una solución militar? No es función de la Iglesia determinar qué es lo mejor en el ámbito político. El Papa lo que ha dicho es lo siguiente: el tema debe verse en el seno de las Naciones Unidas. Que la mayor cantidad de países estén implicados, incluyendo las grandes potencias internacionales y las potencias regionales. Y que se vea entonces, buscando el bien de las personas perseguidas, cuál es el mejor método para detener al Estado Islámico. Probablemente sea el uso de la fuerza. Esa gente no quiere dialogar. Para esos islamistas extremistas, el diálogo mismo es una aberración. Entonces, eso tiene que se tiene que decir en las Naciones Unidas. Pero no se puede de antemano descartar alguna potencia regional porque no nos gusta. Hay que incluirlos a todos para que tenga legitimidad y para que no sea causa de problema en el futuro. Lo que se están haciendo son acciones prácticamente unilaterales que lo único que hacen es agravar la situación porque agravan el odio. Lo que pasa es que ponerse esas potencias de acuerdo, ¿sí?, en los papeles es muy sencillo. Pero no se ponen de acuerdo porque hay demasiados intereses en la zona. Entonces, algunos quieren una cosa, otros quieren otra. Es una lucha de poder, es una lucha por el dinero, y eso hace que en realidad no se piense en el pueblo que está sufriendo. Y el que dice que piensa en el pueblo que está sufriendo está mintiendo. ¿Por qué? No ponen los medios necesarios para ayudarlos. Yo le he oído decir a usted que se quedará en Irak hasta que queden cristianos. Bueno, esto se lo podemos oír a cualquiera de nosotros y parece que vamos de farol. No sé si entiende la expresión. No. Claro, oyéndoselo a usted aún le da miedo. ¿Cree que se puede llegar a esta situación? Pues como ocurrió en el norte de África. Una de San Agustín. Bueno, no se ha terminado del todo, pero está prácticamente exterminado. San Pablo fundó iglesias que desaparecieron. Ninguna iglesia particular tiene asegurada la permanencia hasta el fin de los tiempos. La única iglesia que tiene asegurada es la Iglesia Universal, que vive en las iglesias particulares. Entonces podría ser que el cristianismo desaparezca de Medio Oriente como desapareció ya de algunos lugares. Y si no se hace nada, va en camino a eso. Por eso es que estamos pidiendo reiteradamente que se pongan las soluciones adecuadas. ¿Sí? O sea, el riesgo real existe. El patriarca Caldeo ha dicho, en 10 años van a quedar solamente 50.000 cristianos.
personalmente me parece que se queda corto. A mí me parece que en 10 años va a haber menos de 50.000 cristianos en Irak. Si lo que están haciendo es, están huyendo todos, de 1.600.000, 10 años después quedan 300.000. La gente que yo visito, los fieles de mi parroquia, el 80% han iniciado los papeles para irse del país. ¿Cómo se van a quedar? Nosotros alentamos en general que se queden, pero no podemos ya alentar más. ¿Cómo se van a quedar si no saben qué va a pasar con sus hijos? Van a la escuela y no saben si van a volver porque les ha explotado una bomba. Hay niños que están en la escuela, en la iglesia, y empiezan a temblar. Y hay que llevarlos a las casas porque están traumatizados. Entonces yo nunca puedo ejercer una presión sobre un padre de un niño, pero ahora casi hasta es difícil decirle, bueno, pero intenten. Yo simplemente les aviso los problemas que tienen en Occidente, porque a veces se imaginan que todo va a estar bien, y la adaptación a veces es muy difícil. Y conocemos iraquíes que están afuera y quisieran volver, pero ya vendieron sus casas, no les queda nada. Pero la verdad que es una decisión dificilísima, y se quieren ir. Si no se hace algo, los cristianos de Irak, al menos, se van a ir prácticamente todos. Perdone que le sea tan franco, pero uno de los objetivos del Congreso era ayudar a los cristianos que viven en zonas de persecución. Y la triste realidad es que desde que ha empezado el Congreso, yo lo que siento, al menos personalmente, es justo todo lo contrario. Que ustedes nos están haciendo vivir mucho mejor el cristianismo y nos están haciendo mucho mejores. ¿Cómo de verdad los fieles laicos podemos ayudar? Sí, es como comenté hoy, a la persona común, la de la calle, la que no tiene incidencia política, ¿sí? Hay 3 modos principales de ayudar. El primero es con la oración, y eso lo pueden hacer todos, y nadie está excusado, nadie puede decir que no puede hacerlo. Todos tenemos que rezar por los cristianos perseguidos. Son la mayor riqueza que tiene la Iglesia en este momento. Y ellos entonces necesitan nuestras oraciones porque están pasando lo indecible y merecen nuestras oraciones porque nos están dando una cantidad de gracias de acuerdo al dogma de la comunión de los santos que es impresionante. Entonces rezar tenemos que hacerlo todos. Segundo, tenemos que dar a conocer lo que pasa, porque no se conoce. Cuando estuve en Argentina la última vez, donde hablé, había muchísimo interés. La gente estaba contenta, la gente lloraba de emoción, pero antes de eso no lo sabían. Entonces nosotros tenemos la obligación de que se conozca esto, tenemos que hablarlo en nuestra familia, en nuestro trabajo, tenemos que compartirlo en las redes sociales. Y por último, los que puedan mandar una ayuda económica, porque lo que están sufriendo esa gente es una cosa indecible, ¿no? Entonces, es nuestra obligación. Si no es como que el que no ayuda, el que lo necesita, ¿sí? no se está haciendo prójimo de él, ¿sí? Está pasando de largo, ¿sí? Directamente no se puede llamar cristiano. Evidentemente, cada uno ayuda a las personas que tiene más cerca y está muy bien, ¿no? Pero todos tenemos que ser conscientes de que tenemos que ayudar a los que lo necesitan. Voy a hacerle una pregunta personal. Son 7 hermanos. 7 hermanos. 3 de ellos están en misiones. 4. Con usted 4. Usted en Irak, 2 en Egipto. 2 en Egipto. Y 1 en Ucrania. ¿Le cuentan cosas a su madre? Sí, por supuesto, estamos en contacto con ella. Mi mamá hace unos años quedó viuda y a los poquitos meses quedó viuda, visitándonos a nosotros en Egipto, me vio un día y me dijo que quería hacerse religiosa, entrar en el convento. Venía como para pedirme permiso. Yo le digo, tenés ya casi 80 años, vos podés hacer lo que quieras. Así que entró en las hermanas, en la misma familia religiosa que tenemos nosotros, tenemos hermanas. Para mí fue una gran alegría porque ella era muy unida con mi papá, ¿no? Tuvieron casi 50 años casados y cuando falleció mi papá yo temía que se me muera, ¿no? Estaba tan pero tan triste que yo pensé que se moría. Había envejecido 30 años en una semana. Y desde que entró a monja la cosa cambió. Está siempre contenta, está tranquila. Es muy vaga para escribir, pero lo hace cada tanto. Pero le cuentan cosas, ¿no? Sí, sí. Ella sabe lo que pasa. Ella conoce. Ella cuando yo estaba en Tierra Santa estaba un poco más preocupada que ahora. Pero de todos modos,
nos ve bien. A ella ella no necesita mucho, basta que uno la llame y hable un poquito, escuche la voz, que uno está más o menos bien, ya está, se conforma. Y ciertamente, o sea, ella siempre nos apoyaba en nuestra misión, evidentemente, estamos claros. Así que también en eso se está muy serena, los peligros nuestros no llegan a afectarla mal, digamos, ¿no? Reza mucho por nosotros, pero... Volviendo al tema del perdón. ¿Cómo se predica el perdón en estos ambientes? Tanto hacia las confesiones no cristianas, como a los propios cristianos que viven en un ambiente cultural pues que está muy influido por unos valores distintos. Miré algunas preguntas que se hacen acá, en Occidente. ¿Sí? Por ejemplo, dicen, ¿y la gente no se enoja con Dios? ¿No tiene la culpa Dios de esto? ¿Por qué lo permite? Los cristianos en Irak no se hacen esa pregunta. Ellos no se quejan contra Dios. Ellos agradecen a Dios los bienes que le da. Cuando uno está en la prueba, normalmente, si la aprovecha un poquito, se purifica. Entonces nosotros vemos en ellos una mayor confianza en la providencia que lo que vemos en otros lados. Con el perdón pasa una cosa similar. Alguna persona me ha dicho, Padre, ayúdeme, me cuesta perdonar a los del ISIS. Pero en realidad no es que le cuesta perdonar. Ha perdonado. Lo que sí tiene sentimientos de rechazo, pero eso es inevitable. Es inevitable que una persona tenga sentimientos de rechazo ante semejantes criminales que están matando niños y gente, y es normal. Yo les digo, rezá por ellos. Puedes rezar para que se conviertan. Si vos puedes rezar, significa que lo has perdonado, porque estás pidiendo a Dios un bien para ellos. Entonces el sentimiento de dolor puede seguir, pero con la voluntad, que es lo único que importa en realidad. ¿Sí? Han hecho el acto de perdonar. Entonces, predicar el perdón en Irak a los cristianos es sumamente fácil, porque lo entienden perfectamente. Predicar el perdón a los no cristianos ciertamente es un desafío, ¿no? Pero aún así, aunque sea un desafío, los musulmanes muchas veces han manifestado admiración por esta nuestra doctrina. Le pongo un ejemplo antes de hablar de esto, ¿no? Y es el tema de la castidad sacerdotal. Para los musulmanes es inentendible la castidad sacerdotal, ¿no? Hay un dicho de Mahoma que dice, el matrimonio es la mitad de la religión. Entonces, que una persona no se case, no tenga hijos, es contra la religión. Entonces, a veces nos plantean directamente esos temas. ¿Por qué ustedes no se casan? ¿Por qué viven la castidad? Y uno le dice, ustedes dicen que Dios es el más grande. Yo creo realmente que Dios es el más grande. A mí me basta Él. Y yo he dejado un montón de cosas buenas por Él. Si vos podés dejar de comer en Ramadán, ¿por qué yo no puedo dejar de tener una familia para estar más a disposición de Dios y hacer lo que Él me pida? Y cuando uno razona así, muchas veces uno ve la cara de asombro, nunca se lo habían planteado. Y uno ve entonces que en muchos de ellos se produce como un entendimiento. Entonces, con lo del perdón es similar. Ellos no pueden perdonar, está prohibido, ellos tienen que hacer ojo por ojo, diente por diente, es la ley del talión. Si a mí me hacen mal, yo tengo que hacer mal, es una orden de Dios. Cuando uno dice, no tienen el perdón, normalmente se piensa que no, les cuesta mucho perdonar. No, está mal perdonar para ellos. Pero cuando uno explica y lo vive, sobre todo cuando lo vive, cuando alguno de ellos le hace un mal y uno perdona, los del entorno de esa persona se quedan asombrados. Entonces empiezan a plantearse cosas más importantes. A mí me ha pasado en un país musulmán de que un sacerdote tuvo que gestionar una situación difícil entre una familia musulmana y una familia cristiana. Le habían intentado hacer algo malo a una joven cristiana y la familia del que había hecho eso estaba muy avergonzada. Y se hace como un juicio interno donde un responsable de cada familia se hace como de abogado para ponerse de acuerdo. Generalmente terminan pagando algo. Igual esa persona que intentó hacer fue prisión, ¿no? Pero se quería arreglar la situación. Y el abogado de la familia, del que había hecho esa cosa tan fea, ¿sí?, dijo directamente, dice, nosotros sabemos que lo que él hizo no tiene perdón. Nosotros estamos totalmente avergonzados, pero sin merecerlo acudimos a ustedes, porque sabemos que ustedes son la religión del perdón. Esto es muy importante,
Porque esta gente, cuando ve estas cosas, se lo plantea realmente, al menos algunos de ellos. Y esto lo puede llevar al menos a un cambio de corazón para el bien, para aproximarse más a lo que es la verdad, ¿no? Se practican, se participa de los sacramentos de la misma manera allí que aquí, con la misma intensidad, preparación. Varía de país en país, pero en principio, en general, los cristianos árabes son más rezadores que nosotros, ¿no? Rezan mucho, ¿no? A mí, cuando les pregunto, ¿vos rezás todos los días? Que alguien diga que no, es muy extraño. Ellos rezan todos los días, van a misa más que nosotros. Muchísimos de ellos leen la Biblia todos los días. ¿Sí? Si se organiza una jornada de oración, pueden estar mucho más tiempo rezando sin impacientarse. Y por supuesto la prueba, digamos, las dificultades, los ayudan a purificarse para incluso rezar mejor, ¿no? Entonces ellos entienden en ese sentido muchas veces mejor que aquí lo que significa rezar, ¿no? Piden oración por todo, ¿sí? Entonces ese es uno de los puntos en el cual el pueblo árabe nos da enseñanzas a nosotros, ¿no? Son un ejemplo realmente en este punto en concreto. Y me contaban otro día una iniciativa de esta Semana Santa en la que ustedes pueden hacer mucho por nosotros. Esos niños que en el campamento de refugiados rezan por Occidente, pueden rezar por Occidente. ¿En qué medida los cristianos, en concreto en España, podemos beneficiarnos de toda la labor que están desarrollando? De la misma manera que hay desconocimiento de su situación, puede haber un desconocimiento muy grande de la labor que se hace y de la propia vida de allí de los cristianos. Ciertamente que hay un desconocimiento muy grande y ciertamente que a veces no se considera lo que decía antes, ¿no? La riqueza de esos pueblos, o la riqueza del sufrimiento, ¿no? Hay un beato, el padre Carlo Gnocchi, italiano, que él acompañó al ejército de Italia cuando fue a la guerra con Rusia. Y fue un desastre, fueron derrotados. Y tuvieron que volver durante 1000 kilómetros caminando bajo la nieve. Y se estaban muriendo uno tras otro los soldados. Él los acompañaba. Y en un momento determinado pasa un camión que llevaba heridos italianos y quedaba lugar para uno. Entonces dicen al padre Gnocchi, le dice: padre, suba usted y lo llevamos. Con eso salvaba su vida. Y él no quería dejar a sus soldados, ¿no? Aquellas personas que él había acompañado durante la guerra, y se negaba. Pero uno de los soldados le dice: padre, dice, nosotros acá vamos a morir y hay lugar para uno. Necesitamos que usted vuelva a cuidar a nuestros hijos. Con ese argumento lo convencieron y él se sube al camión y dedica toda su vida a cuidar a los huérfanos o a los mutilados de la guerra, ¿no? Los niños especialmente, ¿no? Le llamaba el ángel de los mutilados. Y él escribe un opúsculo que es absolutamente espectacular. Yo creo que tendrían que conocerlo todos los docentes y todos los que trabajan en sanidad, que se llama Pedagogía del Dolor Inocente. Y él dice: vamos a explicar el dolor, porque el dolor es un escándalo para muchos, porque Dios lo prohíbe, porque Dios lo permite, etc. Entonces dice: vamos a explicar el dolor del niño inocente. Explicado ese caso, que es el más difícil de entender, ¿por qué Dios permite que un niño que es inocente sufra tanto? Explicado eso, todos los demás quedan explicados. Y él dice una cosa, el opúsculo lo tienen que leer, ¿no? Yo no les voy a dar la solución, ¿no? No, porque es realmente una joya, ¿no? Pero a lo que voy es que él ahí dice, el padre Gnocchi dice que el sufrimiento de los niños está siendo desperdiciado. Un niño que reza, es imposible que Dios no lo escuche. Un niño que sufre, que reza, porque está participando de los sufrimientos de Cristo y a la vez es inocente. Entonces hay que enseñarle a los niños que sufren a rezar. No tiene que ser algo muy elevado, muy complicado, pero podés ofrecer esto por tu abuelita que está enferma
Y el niño eso lo entiende perfectamente, tiene una intuición de lo espiritual. Y cuando nosotros escondemos esas cosas de los niños, se está perdiendo una riqueza enorme, ¿no? Peggy, hablando del infierno, decía, cuánto dolor desperdiciado. En el infierno el dolor no sirve para nada. Y nosotros a veces estamos desperdiciando el sufrimiento de estos niños. Entonces a mí se me ocurrió, digo, voy a pedirle a los niños refugiados, que son niños inocentes, chiquitos, y a la vez sufren lo que sufrió Jesucristo cuando era niño, que tuvo que huir. Voy a pedirles que recen por las intenciones de los que nos escriban a nuestro blog, nuestra página de Facebook, Amigos de Irak. Y lo puse, llegaron miles de intenciones de gente que pedía oraciones. Y entonces a los niños los juntábamos cada viernes, rezamos el Vía Crucis y ellos rezaban durante el Vía Crucis y la misa posterior por las intenciones. ¿Sí? Llegaron miles de intenciones y tuvimos algunos casos de curaciones milagrosas, ¿no? Hubo un caso que me escribieron de una niña llamada Marcela, una bebita, 2 meses, nació con síndrome de Down y leucemia. A los 20 días que mandó la petición me llega otro email y me dice, padre, los médicos no entienden nada, la leucemia no está. Es que ese dolor no puede ser despreciado. Si los niños ellos están rezando, Dios tiene que escuchar. No le queda otra, Dios. Muchas gracias, Padre Luis. Creo que sin que le escribamos en el blog, pues se tiene que llevar como intenciones España, ¿no? Occidente, pero por tirar para casa, pues esta tierra, por el testimonio que nos han dado, por el ejemplo humano también. Las noticias de las casas marcadas con la letra N que dan lugar al nombre de este congreso, esos padres que no han apostatado y que podían haberlo hecho y era muy sencillo y bastaba con simular en muchos casos, en otros pues porque no había dinero pues para pagar, pero que se podría haber hecho y que se han mantenido ahí y que sin lugar a dudas pues serán sostén de generaciones futuras tanto en Irak como aquí, eso espero. Muchas gracias, Padre Luis. Okay, yo prometo nuestras oraciones por todos ustedes, por todos los que están siguiendo esto, por el interés que manifiestan por los cristianos perseguidos. Pero también aprovecho a hacerles un pedido, porque muchas veces cuando uno consigue algo material para el que lo necesita, hace un gran bien. Pero a veces un gesto de apoyo es mucho más enriquecedor. Por eso realmente los invito a que vean la página de Facebook nuestra, Amigos de Irak, y manden un mensajito. Yo se lo cuento allá a los fieles de la parroquia. Y les digo, miren, le están escribiendo de Colombia, de estos 50 países más o menos, ¿no? A veces simplemente estamos con ustedes, rezamos por ustedes. Esa cercanía es importante para ellos, porque si no, se sienten abandonados, ¿no? Sufrir es difícil, pero sufrir solo es mucho más difícil. En la medida que ustedes puedan acompañarlos, ¿sí?, con sus oraciones y con sus mensajes, eso es para ellos realmente una suerte de consuelo, ¿no? Y es gratis, ¿no? Muchas gracias y este aplauso si se lo lleva. Gracias a usted.